Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Comercio en Cada y nos acompaña hoy Waldo Mendoza, el ex ministro de Economía y Finanzas. Waldo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hoy estuviste abriendo el segundo día de Cada Ejecutivos. Empezaste con una pregunta que por favor te pido comentar. ¿Es el Perú un milagro o un desastre? Sí, porque el Perú tiene indicadores de milagro y tiene muchos indicadores de desastre. Entre los indicadores de milagro resalta la evolución del PBI per cápita, ¿no? Que en el año 2019 es más del doble del PBI per cápita del año 1990. Ese PIB per cápita mayor, a su vez, explica una recaudación per cápita mayor, que otra vez en el año 2019 es casi 10 veces la recaudación de 1990. Y con más recaudación se puede gastar más en salud, en educación. Y por eso que el gasto público per cápita en el año 2019 es también casi 10 veces el gasto público de 1990. Con eso se puede bajar la pobreza. Y vaya cómo se bajó. La pobreza se redujo desde más del 50% de la población en 1997 a la quinta parte en el año 2019, antes de la pandemia. Esa es la parte del milagro, los indicadores del milagro. Y también tenemos indicadores de desastre. El gasto per cápita en salud de los peruanos está entre los más bajos de América Latina. Solo le ganamos a Venezuela y a Bolivia, lo cual es lamentable. En las pruebas PISA de educación casi siempre terminamos de coleros, ¿no? Por eso, ¿es un milagro o es un desastre? Es un desastre como la frase de un personaje de Alonso Cueto que dice que en el Perú todo es empeorable, o es un milagro. De acuerdo a la situación que tenemos actualmente, política y económica, ¿estamos en emergencia? Claramente, ¿no? Por varios motivos. Unos que tienen que ver con el gobierno, otros que tienen que ver con otros segmentos del Estado peruano. La gestión pública. Para que un país avance, se requieren de 3 condiciones. Tener un buen modelo de desarrollo, lo tenemos a mi juicio, me parece que lo tenemos. Tener buenas condiciones internacionales, no lo tenemos. Las condiciones internacionales están jugándonos en contra. Y 3, tener una buena gestión pública. Eso significa un buen gobernante, buenos ministros, buen presidente del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento... En este terreno estamos mal, ¿no? La gestión pública está en un nivel comparable al del presidente García, posiblemente en su primer gobierno, ¿no? Y los ejemplos, para que lo que digo no aparezca como exagerado, son, me parece, contundentes. El primero es el caso de Petroperú. El nuevo gobierno, a través de la Junta de Accionistas de Petroperú, a través del Ministerio de Energía y Minas y el MEF, eligen un directorio. Ese directorio, donde estaba Hugo Chávez, a la vez elige a un gerente general que es Hugo Chávez. Ese equipo gubernamental de Petroperú no pudo tener los estados financieros auditados a mayo de este año. Todos los años Petroperú presenta sus estados auditados porque se peleó con la firma auditora. Ese hecho hizo que un banco de inversión, Standard & Poor's, baje la calidad del bono peruano de grado de inversión a bono basura. ¿Y el tema de Petroperú preocupa en términos de cuentas fiscales futuras? Termino con la historia, porque Standard & Poor's le baja de categoría y luego Fitch le baja de categoría. ¿Qué provoca eso? Cuando a una empresa le dicen que tu calidad de crédito es basura, se le cierran todas las fuentes de crédito. Eso desencadenó la crisis de que los barcos estaban en la costa peruana, pero no podían descargar porque no les pagaban. Ante ese hecho, el gobierno tuvo que
utilizar casi 1% del PBI para salvar a esa empresa. Entonces, son 2.250 millones de dólares que hubieran tenido un mejor uso. ¿Eso afecta a las cuentas públicas? Evidente. Para matar las cuentas públicas, no. Entonces, el otro ejemplo es la inversión en el MTC. La inversión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha caído un 25% en términos reales entre enero y octubre de este año y el mismo periodo. Eso no pasa salvo en la pandemia, ¿no? Y el caso de los fertilizantes. Eso por el lado del Ejecutivo. El Tribunal Constitucional ha dado una sentencia hace unos días a propósito de una ley de emergencia sanitaria que el gobierno del presidente Sagasti mandó al TC para quejarse. ¿Por qué se quejaba? Porque el artículo 79 de la Constitución Política dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Por eso el gobierno de Sagasti se quejó ante el TC. El TC ha dicho hace poco, ha puesto en cuestión el artículo 79 de la Constitución. O sea que en ciertas circunstancias el Congreso sí puede tener iniciativa de gasto. Eso es gravísimo, porque el Ministerio de Economía gobierna con ese artículo, que es un blindaje para que le permita operar. Esa decisión puede afectar la estabilidad macroeconómica en el futuro. No es un tema menor, es un tema enorme, de enorme trascendencia. Y en el corto plazo, ¿qué se puede hacer para mitigar este fallo? El tema tiene un plano legal que los constitucionalistas discutirán, pero en un plano macroeconómico, no sé si los tribunos tienen idea de lo que han decidido en términos de sus implicancias macroeconómicas. Creo que es lo peor que le ha pasado al MEF en las últimas décadas. ¿Cuál sería una consecuencia negativa? La consecuencia práctica es que a partir de ahora, con este precedente, el Congreso va a tener iniciativas de gasto. Entonces el TC dirá, esta es procedente, esta no es procedente. Pero lo que nos ha dicho es que una iniciativa de gasto generada en el Congreso con una ley de salud no es inconstitucional. De acuerdo. Regresando a algunas preguntas previas respecto al tema de Petroperú. Dada la situación política, Fitch Ratings cambió su perspectiva de estable a negativa en el Perú. Y dado todo lo que está sucediendo y sigue sucediendo, ¿espera usted que otra calificadora siga sus pasos? A ver, para ser justos, la administración del ministro Oscar Graham insistió para que ese directorio de gente que no tenía oficio con el manejo de la empresa fuese cambiada. Y pusieron a gente decente y competente. Hicieron lo posible, pero no pudieron luchar contra este tema de la bajada de calificación que le generó una crisis de confianza. ¿Qué más se puede hacer? Difícil. Cuando alguien dice que tu bono es bono basura, los créditos van a seguir cerrados. Entonces Petroperú me parece que está operando al borde, en el límite, porque además de ese tema puntual, tiene el tema de la enorme inversión que se ha hecho en Petroperú, 6.000 millones de dólares. Entonces, hay alguna conexión entre eso. Entonces, el vivir al borde de la liquidez posiblemente tiene que ver con el hecho de que esta enorme refinera que se ha hecho está también robándole recursos a Petroperú y por eso está asfixiada financieramente y por eso... Eso ya no sé. Habría que preguntarle a los expertos, habría que preguntarle a Humberto Campodónico si la refinera que inicialmente se planteó me parece con 1.000 millones de dólares y terminó costando 6.000 millones de dólares tiene sentido, ¿no? Lo que yo escucho es que la esperanza de vida del petróleo en el futuro es bien corta, así que en una de esas la refinera se convierte en un producto anticuado. Más allá de Petroperú, retomo la pregunta. El tema de Fitch y la rebaja de perspectiva, no calificación del Perú como economía, ¿preocupa o le preocupa a usted que otras calificadoras podrían seguir
la decisión. Otras calificadoras podrían seguir descalificando a Petroperú, pero no al gobierno peruano. Claro. El gobierno peruano, hay que ser justos también, ha estado al mando de buenos ministros de economía durante esta administración. Por lo tanto, la deuda pública peruana, que es el dato que interesa a las calificadoras, está entre las más bajas de América Latina. Saludable. Saludable. ¿Preocupa hacia el futuro? Lo que pasa es que las calificadoras miran esencialmente la variable deuda pública sobre el PBI. Desde ese punto de vista estamos bien. El déficit fiscal en este año va a terminar alrededor de 1,5%, lo cual es saludable para las finanzas públicas. Así que esa parte del Perú, felizmente, no me preocupa mucho. Respecto al plano económico, ¿nos están ganando la partida otros países? Bueno, este año posiblemente sea el primero de los últimos 20 o 25 años que el Perú no aparece en el quinto superior, ¿no? Aparecemos, creo que en el tercio inferior. Entonces, eso no ha pasado antes. Claramente algo ha cambiado en el Perú, ¿no? Y en la coyuntura inmediata, me parece que hay un pequeño problema de coordinación de políticas macroeconómicas en un contexto en donde la inflación es el problema más importante. Y no hay manera de bajar la inflación que se haya inventado y que no sea dolorosa. Entonces veo un banco central haciendo su trabajo de subir la tasa de interés para deprimir la demanda y así bajar la inflación, y un Ministerio de Economía intentando más bien reactivar la economía y buscando elevar la demanda, ¿no? Hay una contradicción. Así es. Respecto al Ministerio de Economía, ayer reajustó sus proyecciones de crecimiento. Indicó que esto se debe a que no le ha sido posible implementar el plan Impulso Perú, entre otros motivos. ¿Cómo lee usted esta rebaja? Se esperaba, ¿no? Se esperaba. Y otra vez en el tema de la inflación, conceptualmente, si el MEF fuese efectivo en reactivar la economía, por definición, la reactivación tiende a elevar la inflación. Entonces, si fuese efectivo el MEF en reactivar la economía, entonces la inflación podría quedarse arriba por un ratito más. Y entonces la pregunta es, ¿reactivar la economía o controlar la inflación? Ese dilema los bancos centrales o los gobiernos en el mundo lo han resuelto. Lo han dicho con claridad: lo siento mucho, la receta es dolorosa, vamos a enfriarlo, y porque no hay otro camino. Si alguien encuentra ese camino de bajar la inflación reactivando, hay que darle el premio Nobel por 2 años consecutivos. ¿Y es porque el plan Impulso no ha podido ser ejecutado, como lo ha dicho el MEF? No, como lo digo, si fuesen eficaces en reactivar la economía, están subiendo la demanda, están subiendo la producción. Y el Banco Central está haciendo todo lo contrario, porque está buscando enfriar la economía para bajar la inflación, ¿no? ¿El 2023 será doloroso? En realidad, como lo dije en mi presentación, nadie sabe cómo va a estar el Perú en el 2023, básicamente por la incertidumbre política, ¿no? Nuestro presidente se quedará hasta el 2026, habrá cuestión de confianza, nuestro presidente seguirá haciendo lo mismo que viene haciendo hasta ahora, no lo sabemos. Entonces, hay una incertidumbre total que impide ver el futuro y por tanto es difícil hacer una proyección para el año 2023. Ya para terminar, ayer el gobierno anunció una cuestión de confianza. ¿Cree usted que esto será positivo o negativo? ¿Cómo? Ayer el gobierno anunció una cuestión de confianza. ¿Esto sería positivo o negativo para la inestabilidad política? Es parte de la inestabilidad, ¿no? Es parte de la inestabilidad, entonces seguiremos con la incertidumbre. El presidente seguirá, el Congreso seguirá, es parte de la incertidumbre. O sea que estamos añadiéndole gotitas a la incertidumbre que afecta a la inversión privada. Que no necesitamos. No.